El aire se congela, no por el rigor del invierno nórdico, sino por un grito que parece desgarrar el tejido mismo de la realidad. No es el grito de un hombre que busca gloria, es el rugido de una bestia que ha olvidado su nombre, su hogar y su humanidad. Imagina que estás allí, de pie en la línea de escudos. Tus manos sudan a pesar del frío, golpeando rítmicamente la madera reforzada. Frente a ti, la niebla se disipa y no ves un ejército organizado. Ves sombras, ves figuras que no visten cotas de malla ni cascos de acero. Solo pieles de oso, ojos inyectados en un odio ancestral y una risa maníaca que ignora el filo de las hachas. Estás ante un berserker, el heraldo del caos absoluto. ¿Por qué eran tan temidos? ¿Por qué su sola mención hacía que reyes y campesinos se persignaran o buscaran refugio en los bosques? La respuesta no reside únicamente en su fuerza bruta, sino en una ruptura total con el mundo mortal. Para los nórdicos, el berserker no era un simple soldado, era un recipiente sagrado y terrible. Se decía que eran elegidos por Odín, el padre de todo, para encarnar la furia del lobo y la fuerza del oso. Entraban en un estado de trance místico llamado Berserksganger. En este estado, el mundo dejaba de ser un lugar de tácticas y miedos para convertirse en un océano de color sangre rojo. Los cronistas de la época, con la pluma temblando de horror, cuentan historias que desafían la lógica. Describen a hombres que, antes de la batalla, mordían los bordes de sus escudos de madera hasta astillarlos con los dientes. Hombres que caminaban sobre brasas ardientes o se lanzaban contra formaciones enemigas con el pecho descubierto, recibiendo flechas y lanzas como se recibe una caricia. No sentían el dolor. Para un oponente común, para un soldado que solo quiere volver a casa con su familia, luchar contra alguien que sonríe mientras el hierro le atraviesa el costado, no es una guerra, es un pesadelo teológico. Es enfrentarse a la muerte misma, que camina y ríe. El terror que inspiraban era por encima de todo psicológico. En la guerra antigua, la formación y la disciplina lo eran todo. El muro de escudos era la base de la civilización en el campo de batalla. El berserker era la antítesis de ese orden. Eran la fuerza de la naturaleza desatada, un recordatorio viviente de que bajo la capa de la cultura y la ley late un instinto salvaje que puede devorarlo todo en un instante. Su ferocidad era tal que incluso sus propios aliados, sus hermanos de sangre, mantenían una distancia prudencial. Una vez que la furia se apoderaba de ellos, el berserker perdía la capacidad de distinguir entre amigo o enemigo. Eran la arma definitiva, pero un arma que no tiene empuñadura y que corta la mano de quien intenta blandirla. Pero, ¿qué ocurría después de la tormenta? Tras la batalla, el berserker caía en un estado de agotamiento tan profundo que podía durar días. Se decía que quedaban vacíos, como si el espíritu que los poseía hubiera abandonado el cuerpo, dejándolo como una cáscara inútil. Eran marginados sociales en tiempos de paz, temidos y evitados en los banquetes, porque nadie sabía cuándo la chispa de Odín volvería a encenderse en sus ojos. Vivían en la periferia de la sociedad, entre el mito y el repudio, necesarios para la conquista, pero demasiado peligrosos para la convivencia. Hoy, la ciencia moderna intenta diseccionar el mito. Buscamos explicaciones racionales, el uso de hongos alucinógenos como la amanita muscaria, rituales de privación sensorial que alteraban la química cerebral, o una forma extrema de histeria colectiva alimentada por el culto religioso.
Pero para los guerreros que estaban en la orilla de la playa, viendo cómo esos demonios de ojos vacíos saltaban de los drácars, la explicación era mucho más simple y terrorífica. El lobo había despertado, y cuando el lobo despierta, la esperanza muere. Los berserkers no solo ganaban batallas, ellos destruían la voluntad de resistir antes de que el primer golpe cayera, dejando un trazo de leyendas que, 1000 años después, aún nos hacen estremecer.